Arrancamos a partir de hoy un espacio de psicología aquí en Actualidad Ciudad Real y hoy queríamos hacerlo acordándonos de los más pequeños de la casa y de un problema que afecta a toda la sociedad. Es el bullying o acoso escolar y para ello tenemos a Catalina Fuster, que va a ser nuestra psicóloga y que hoy queremos mejor dicho, que nos ayudes un poco a enfocar este tema que está muy presente, más de lo que nos gustaría, a veces con consecuencias demasiado dramáticas. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, hace poco hemos podido volver a escuchar en los medios de comunicación el suicidio de una niña de 13 años en la región de Murcia. Aquí en Ciudad Real también hubo un caso muy dramático hace aproximadamente 4 años y sigue siendo un tema que está muy de actualidad. ¿Cuáles son las raíces o cuál es el problema de fondo para desde casa entender que no tenga a lo mejor niños ahora mismo en el colegio, qué es el bullying, el acoso escolar? A ver, el bullying, el acoso escolar tiene un pequeño peligro. Cualquiera que nos esté escuchando pensará que de toda la vida hemos tenido, cuando hemos ido al colegio, hemos sido pequeños, cualquiera de nosotros, de nosotras, podemos recordar casos en los que o se metían con nosotras o se metían con algún niño o con alguna niña. Entonces, para mucha gente, esto son cosas de críos, son cosas de críos que pasan, que han pasado siempre y a las que no hay que darle más importancia. Pero hay una diferencia importante entre una situación puntual que se pueda dar y esos juegos de niños o cuando el acoso pasa a ser algo persistente, algo reiterado y que va enfocado hacia el mismo niño o hacia la misma niña, de tal manera que cualquier cosa que haga ya es un motivo de crítica, de burla. Y además hoy en día tenemos otra característica que me imagino que mencionaremos con un poco más de detalle, que es el tema de las nuevas tecnologías, con lo cual los chavales salen del colegio, se van a su casa, pero ahí no termina el contacto con sus compañeros, sino que luego continúa. O sea que ahí tenemos más vías de comunicación en las que se puede producir este acoso que puede llegar a... Porque ¿qué puede llegar a producir en un niño este acoso o esta presión, ¿no?, de los compañeros? Bueno, puede llegar a producir muchos efectos. Normalmente los niños o las niñas a lo mejor empiezan a decir no quiero ir al colegio, no quiero ir al colegio, empiezan en algunos casos a tener enfermedades, que me duele la cabeza, me duele la tripa, creo que tengo fiebre y entonces el padre o la madre pues observa que no está pasando nada, que realmente el niño o la niña está bien, pero va buscando esas excusas, esas justificaciones como para no querer ir al colegio. A veces ese es un indicador. También tendríamos que tener en cuenta que los síntomas o lo que puedan expresar los chavales puede cambiar según la edad en la que nos estemos enfocando. No es lo mismo un caso de acoso escolar en niños más o menos pequeños, en primaria, por decirlo así, o en secundaria. Las connotaciones son muy diferentes, ¿no? Pero en todo caso sí podemos empezar a ver cambios en los hábitos cotidianos, en las horas de sueño, que le cuesta más dormir, que de repente a lo mejor rescatan miedo a algunas cosas que parecía que se había superado, pues la falta de apetito, lo que decíamos, esos mensajes de igual no quiero ir al cole, porque no suele ser lo normal que un niño o una niña vaya a venir de buenas a primeras y vaya a decirnos se están metiendo constantemente conmigo. En algún caso sí, con lo cual ya tenemos una gran ventaja y podemos tirar de ese hilo y buscarlo, pero en otros casos tenemos que leer los indicios de otras cosas que están cambiando. El papel de educar a un niño viene sin instrucciones, como se ha dicho, es muy difícil. Parece que hoy en la actualidad se da mucha libertad, hablábamos de nuevas tecnologías. ¿Cómo se puede educar o si hay alguna forma de educar que ayude o que favorezca el acoso escolar o al contrario?
Hay muchos modelos educativos, ¿no? Sabemos que anteriormente, años atrás, pues la norma era educar de una forma pues con autoridad, de forma que el adulto del entorno que fuera iba tomando decisiones y le decía al niño o a la niña lo que tenía que hacer, ¿no? Y además un poco aquella frase que habremos escuchado muchas de nosotras, esto es por tu bien, ¿no? Ese tipo de modelo educativo muchas veces lo que pretende o lo que hace es entrenar a los chavales como en una especie de idea de sumisión y de ser sujetos pasivos, con lo cual no les permite que aprendan a gestionar sus propios recursos, a aprender la manera de afrontar determinadas situaciones. En algunos de estos casos podríamos estar diciendo que los niños sobreprotegidos podrían ser, no significa que lo sean, pero podrían ser más susceptibles de ser niños o niñas acosados, porque no tienen esa iniciativa, no tienen esa seguridad o no la van ensayando para hacer frente a determinadas situaciones. Y eso habría que tenerlo en cuenta, porque es verdad que hoy en día hay muchos peligros, los padres y las madres modernos pues queremos proteger a nuestros hijos, pero siempre hay que dejar un espacio en el cual los chavales sean autónomos y tengan sus propias experiencias, porque de esas experiencias van a sacar aprendizajes. Como todo, en este caso también el acoso escolar, buscamos culpables. Miramos a los padres supongo que mirarán a los centros educativos. ¿Dónde miramos, Catalina? Hay que mirar a todos sitios y lo que hay que tener claro es que nunca hay un culpable, nunca hay un solo culpable, ni siquiera ese niño o esa niña que es el acosador, ni siquiera ese niño o esa niña es el culpable, y sobre todo cuando hablamos de edades tempranas. Lo que sí que está claro es que los centros escolares, como estamos hablando y como hemos dicho al inicio, hablamos de acoso escolar porque mayoritariamente se da en los centros. Los niños pasan muchísimas horas allí y además tienen espacios de recreo, de patio, el rato del comedor, tienen momentos donde pueden interactuar y donde se puede producir esa conducta de acoso. Por lo tanto, el centro va a tener un papel fundamental. Los centros escolares, de hecho, ya por ley tienen los protocolos para poder actuar en casos de acoso, son protocolos que se tienen que activar. De todas formas, a veces el centro lo vive como con cierta culpabilidad, porque parece que cuando hay un caso o varios en un centro parece que fuera culpa o dejadez de las funciones del profesorado, y para nada es así. Lo que ocurre es que, como decimos, tienen que poner mecanismos de vigilancia, tienen que activar su protocolo y tienen que apoyarse también y llamar a las familias, tanto a la familia del niño o la niña acosada como del niño o la niña acosador. No nos olvidemos que, por supuesto, la víctima necesita protección inmediata y necesita sentir cuáles son sus recursos y sus puntos de seguridad, porque es la persona que está sufriendo. Pero el niño o la niña que es el acosador también está pidiendo atención de alguna manera y también necesita ser reeducado y reinsertado. No se trata de que a estos niños que ejercen de acoso se les aparte, se les señale y ya se les considere un problema. Hay que trabajar con ellos porque probablemente también están demandando algo que puede ser la causa de que dejen de ejercer esta conducta de acoso. Es muy importante. Estas podríamos decir que serían algunas de las posibles soluciones mágicas, no existen, pero ¿qué podríamos encontrar? Claro, las soluciones yo creo que en los casos de acoso, como en tantas otras situaciones, tienen que ser muy personalizadas. Es difícil a veces establecer recetas generales que nos puedan servir, ¿no? Pero sobre todo lo fundamental es darle importancia. Cuando tenemos cualquier indicio de que algo no funciona, no vamos a pensar que es una tontería, que es una simpleza, que son cosas de niños, como decíamos antes, sino que vamos a seguir esa pista y vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar que cuenten lo que ocurre sin que se sientan que a veces se les dice es que es culpa tuya, es que tú te dejas, es que tú tendrías que decir esto o decir lo otro. Seguramente el niño o la niña, el chico o la chica que sufre una situación así, probablemente ha intentado ya varias cosas para salir del paso y no le han funcionado. Por lo tanto, no le vamos a dar algo tan simple como una solución de este tipo porque no le va a servir.
Tenemos que escucharle, tenemos que buscar realmente todos los apoyos necesarios, y yo también pondría énfasis en lo que se llaman los testigos mudos. En el colegio, en un centro escolar de secundaria, es muy difícil que haya un caso de acoso que no tenga observadores y que no tenga testigos. Hay chicos y chicas, niños y niñas, que observan y se dan cuenta de lo que está pasando, y su papel es fundamental, porque muchas veces la víctima no se siente capaz de decir lo que le está ocurriendo y lo puede decir otra persona. Y además yo creo que es bueno educar a nuestros hijos un poco en la idea de corresponsabilidad. Todos somos corresponsables de ciertas cosas que ocurren, y es muy importante que un niño o una niña en un momento dado pueda tener el apoyo de otro compañero, que sepa que no se va a sentir solo, que no se va a sentir sola, y que entendamos que el que es víctima hoy y el que está de testigo a lo mejor puede ser víctima en otro momento, ¿no? De hecho, sobre todo en los centros de secundaria, en los últimos cursos de primaria, apuntando a esas soluciones, hay programas muy interesantes para prevenir el acoso y para solucionarlo, que se basan en la figura de los mediadores escolares, que son los propios chicos y chicas que están entrenados y que tienen un papel para poder intervenir en determinadas situaciones, lo cual también está muy bien porque la solución está entre los iguales, y de esta manera se aprende y se entrena esa corresponsabilidad a la que hacíamos referencia. Entonces, Catalina, hoy nos quedamos con que no es cosa de niños, que hay que estar un poco alerta, y comunicación también en este caso. Fundamental, fundamental. Y que no se trata de buscar a un culpable, sino que ahí en esos casos algo falla ahí. Algo falla, y todos los que podamos estar implicados podemos hacer algo y podemos tener algo que decir. Pues desde aquí te tomo la palabra de hacer otro programa especializado en nuevas tecnologías en menores, podemos decir. Catalina, ¿nos parece interesante? No sé si nos valdría la pena también que apuntáramos un pequeño dato. Ahora mismo casi el 25% de las familias son capaces de darle un teléfono móvil a un niño o a una niña de menos de 12 años. Y dentro de que tengan un teléfono móvil, casi el 75% de padres y madres no controlan de ninguna manera el contenido y el uso que se hacen de esos teléfonos móviles. Con lo cual, efectivamente, podemos dedicar un espacio. El teléfono móvil es un vehículo fundamental en muchos casos para el acoso, que además está libre de control. Bueno, pues este lo tenemos pendiente para las próximas semanas, y dejamos nuestro correo, como vamos a hacer a partir de ahora, programas@ciudadreal.es, para que nos sugieran temas que preocupan a nuestra sociedad. Catalina, muchas gracias. Muchas gracias.